¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es una colaboración con la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la UV y estudiante de posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de esta casa de estudios. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerte por aquí en tu programa ¿Qué te cuento? Ojalá que si andas navegando por tu red social favorita, te animes a quedarte durante todo el programa, porque esta semana te vamos a contar sobre cómo se desarrollan algunos tratamientos para enfermedades infecciosas o degenerativas, como es el caso del cáncer. Así que, no sé, ustedes se han preguntado qué tipo de investigaciones son necesarias para dar con un tratamiento óptimo en este tipo de enfermedades. Bueno, vamos a descubrirlo el día de hoy porque el tema es microguerreros y su lucha contra el cáncer. Y bueno, para contarles sobre este tema y sobre quiénes son estos microguerreros, tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora Carolina Barrientos Salcedo, de la Facultad de Bioanálisis Veracruz. Además, tendremos como cada semana nuestra sección de noticias, seguida por nuestra sección de entrevista, después historias de telón, que es un espacio de reflexión contado a través de títeres y objetos, y finalmente nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, que es una sección exclusiva para estudiantes de la Universidad Veracruzana que nos quieran contar un poco sobre su investigación o su tema de tesis. Entonces, para dar comienzo con este programa, vamos con nuestra sección de noticias a cargo de mi compañero Francisco Sosa Semé. Vamos con él. Bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué te cuento? En esta ocasión les traigo una noticia muy importante y que está relacionada con la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento y el incremento de contagios en nuestro país. Así que vamos a verla. El investigador Gerardo Ortigosa Capetillo, de la Facultad de Ingeniería en la región de Veracruz, Boca del Río, ha modelado matemáticamente el comportamiento del coronavirus SARS-CoV-2 desde un inicio y advirtió que se deben tomar mejores medidas o de lo contrario, la tercera ola podría llegar a ser catastrófica. El rápido incremento de los contagios podría generar un colapso en el sistema de salud, pues a la semana 27 es notorio el crecimiento de contagios para el estado de Veracruz. Sobre todo, hay que tener en cuenta el riesgo que representa la variante Delta para los niños y jóvenes, pues aunque ya se ha aprobado la vacuna Pfizer para jóvenes de 12 a 18 años, aún no se ha aplicado y por ello es muy arriesgado volver a clases. El investigador comentó en una entrevista para Universo que comenzó a estudiar la pandemia en marzo de 2020, usando modelos en ecuaciones diferenciales CIR-CEIR para determinar la tasa de transmisión, de recuperación y el número básico de reproducción. Posteriormente, se usó el modelo de Richards para estimar los números de casos infectados y muertes mediante las curvas de datos ya acumulados. A partir del uso de autómatas celulares, determinaron que la movilidad de las personas juega un papel importante en la propagación de la enfermedad. Recientemente, se han usado algoritmos de Machine Learning para realizar proyecciones de las curvas incidentes, así como el número total de infectados y muertes por COVID-19 que se pueden acumular en 2 meses. En febrero de 2021, el investigador hizo llegar a las autoridades un artículo publicado en la Revista Mexicana de Medicina Forense, en donde se advirtió que las elecciones activarían la movilidad que provocaría más contagios, lo que acabaría con el inicio de una tercera ola en junio de 2021, justo después de las elecciones. El gobierno reconoció la existencia de la tercera ola hasta después de 6 semanas de ascenso en el número de casos, lo cual demostró un exceso de confianza por parte de nuestros gobernantes al pensar que la pandemia ya había terminado. Por otro lado, la vacunación ha tenido altas y bajas. Se ha creado una falsa sensación de inmunidad. Sin embargo, las vacunas pueden protegernos contra los casos más graves y la muerte, pero no nos libran de tener la infección y por lo tanto, las personas que ya se vacunaron pueden contagiarse todavía e incluso contagiar a otros o morir. Un peligro constante es el de los conspiracionistas, los grupos antivacunas
y las noticias falsas que alientan a la sociedad a no vacunarse. Se pueden ver casos como el de Chiapas, en donde la gente no cree en las vacunas y comunidades enteras han optado por no vacunarse. El investigador también comentó que es preocupante la tasa de crecimiento de los contagios, pues en algunos estados los picos de las terceras olas ya superan a los de la primera y segunda. A esto se le suma el peligro de las nuevas cepas por ser más contagiosas y en algunos casos más letales. Hasta el próximo año será cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática proporcione el reporte de defunciones y se podrá conocer la cifra real de muertes por COVID-19 en México. Gracias por vernos una semana más. Mi nombre es Francisco y te recuerdo que si quieres ver más noticias interesantes como estas, puedes visitar el sitio www.v.mx/prensa. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a Francisco, quien por cierto fue mi compañero en la tercera generación del Diplomado en Comunicación de la Ciencia de la UV, que muy pronto tendrá ya su quinta edición. Y bueno, estos fueron solo algunos de los sucesos más relevantes de la última semana en la comunidad de la Universidad Veracruzana. Muy pertinentes, la verdad, todas las investigaciones y participaciones de nuestros docentes, investigadores y estudiantes. Y bueno, en otros temas, les recordamos que ya está abierta la convocatoria para el 7º concurso universitario de divulgación de la ciencia del 2021. En esta edición se propone participar con un son jarocho científico. Así que si ustedes están pensando en participar, recuerden que la recepción de propuestas se abrió del 21 de junio al 6 de agosto del 2021. Recuerden que las participaciones pueden ser individuales o hasta de 3 personas. Así que aprovechen sus vacaciones por si quieren participar y les quede un son jarocho buenísimo que aporte también a la ciencia. Y bueno, ahora sí, nos vamos con nuestra sección de entrevista y el tema de hoy es microguerreros y su lucha contra el cáncer. Nuestra investigadora invitada es la doctora Barrientos Salcedos de la Facultad de Bioanálisis Veracruz y les voy a contar un poco sobre su semblanza. Ella es licenciada en biología, especializada en el área de biomédica por la UV y es maestra en ciencias especializadas en biología celular por parte de la UNAM, doctora en ciencias con especialidad en biología molecular y también por la UNAM, y también es doctora en ciencias con especialidad en ciencias biológicas y de la salud por la UAM. Además, realizó algunas estancias postdoctorales en química teórica computacional en la UNAM y en el programa de biología estructural y biocomputacional en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Actualmente es profesora titular de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con 6 capítulos de libros, un libro y 41 artículos publicados. Así que vamos a enlazarnos con ella para darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes, qué gusto tenerla por acá, que haya aceptado nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa que tanto nos hace falta, ¿no? En la difusión de la ciencia y además de la manera en la que veo que lo haces, es bastante bueno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Y sí, es lo que nosotros consideramos que es lo apropiado, compartir toda esta ciencia que se está desarrollando desde las aulas, desde los laboratorios de la Universidad Veracruzana, transmitirla por este canal para que pues muchísima gente se pueda enterar de lo que se está haciendo en esta comunidad, ¿no? Y bueno, aparte de agradecerle, vamos a entrar un poco en el tema del día de hoy, porque sabemos que algunos tratamientos del cáncer, como las conocidas quimioterapias, se encargan de retrasar el crecimiento de las células cancerosas. Sin embargo, esto también puede suprimir el desarrollo de células sanas, lo que conlleva pues la presencia de efectos secundarios que son perjudiciales para personas con esta enfermedad. Entonces, yo sé que para disminuir estos efectos secundarios, los científicos en el campo de la biología celular y molecular como usted se han encargado de desarrollar estos que nosotros les llamamos microguerreros, que en realidad son los péptidos artificiales que usted estudia y desarrolla. Y bueno, seguramente esto, aunque suena muy padre y fácil, seguro no es una tarea tan fácil, ¿no?
Entonces, quisiera empezar porque nos platiques sobre qué son los péptidos y dónde los encontramos de manera natural y, o sea, dentro de los humanos y los seres vivos en general. Claro, sí, aquí me permitiré explicar antes de manera general, o recordar más bien, recordar porque pues todos lo sabemos, claro. Ubicándonos en que todos los seres vivos, plantas, animales, marinos, terrestres, acuáticos, de manera general, todos pues en realidad somos una unidad, somos un organismo, pero tenemos partes. Entonces, las diferentes partes que podemos ver, cabeza, extremidades, etcétera. Y órganos. Entonces, en la piel, por ejemplo, es un órgano muy, muy grande. Corazón, pulmón, riñones, etcétera, ¿no? Claro. Y de manera general, esos órganos están constituidos por células, miles o millones de células constituyen a cada uno de los órganos. A partir de ahí, para visualizar las células, es necesario el uso de un equipo, un microscopio. Ajá, claro. No lo podemos ver a simple vista. Pero a su vez, las células como una unidad, así como nosotros, están formadas por moléculas, diferentes tipos de moléculas que por formar parte de los seres vivos se llaman biomoléculas. Dentro de estas biomoléculas, pues están los carbohidratos, los azúcares, los lípidos, que son ceras, grasas, aceites, los ácidos nucleicos, que son el material genético, DNA o RNA, y las proteínas. Y aquí, de manera general, las proteínas, pues las instrucciones para elaborarlas están codificadas en el material genético, en el DNA o en el RNA en el caso de algunos organismos como retrovirus. Esto es muy bien importante porque las proteínas son estructurales, o sea, gracias a las proteínas es que están las membranas celulares o están los organelos de la célula y todo lo demás que ya, o sea, gracias a esas proteínas es que nos vemos como nos vemos, tenemos el color de cabello que tenemos, el color de piel, y además llevamos a cabo todas las funciones, desde la función más simple hasta la más compleja que puede ser el pensamiento. Entonces, ¿por qué les hago todo este cuento? Pues para contextualizar que las proteínas son una macromolécula, una biomolécula. Se llama macro porque son muy grandes, están constituidas por aminoácidos. Entonces, los aminoácidos se van uniendo y van formando a la proteína. Pero hay un tipo de organización de aminoácidos, de unión de aminoácidos más pequeña, que puede ser de 1 a 10 o hasta 50 aminoácidos, y estos son los péptidos. Entonces, un péptido como tal es un conjunto de aminoácidos que constituyen a una molécula parecida a una proteína, porque parecida en su estructura y parecida también en que es codificada por genes, o sea, hay genes que dan las instrucciones para que se fabrique ese péptido y además parecidas en funciones, porque estos péptidos participan como hormonas, activando algunas funciones. Participan también en el pensamiento, en las emociones, y participan, por supuesto, también en la defensa. Y en este sentido se llaman estos péptidos, estos pequeños moléculas guerreras, como le denominaste de manera muy, muy, muy bonita, me gustó mucho ese título, defendiéndonos, nos defienden. ¿Y dónde se encuentran entonces esos péptidos? Ese grupo de péptidos que son ese grupo de moléculas que nos defienden de patógenos como hongos y bacterias, pues se encuentran en el ojo, por ejemplo, en las mucosas, en la piel, y no nada más de los humanos, sino de todos los organismos. Animales, muchas plantas. El maíz, por ejemplo, tiene muchas defensinas y algunas otras plantas para evitar precisamente que sean abordados por hongos y que puedan sufrir ahí algún daño.
Okay. Entonces, en este sentido, los péptidos los encontramos, esas moléculas, esas biomoléculas constituidas por aminoácidos, los encontramos en todos los organismos vivos prácticamente. Ok, la verdad es que qué interesante y qué bonita manera de contar cómo se organiza todo para llegar a los péptidos, que creo que es algo que no nadie conoce de manera así casual, ¿no? Tienes que entrarle con un poco más a detalle en este tipo de estudios cuando quieres conocer estas moléculas. Sin embargo, es algo que ahora se aplica en la medicina y en el área de la salud y que a lo mejor no lo vemos a simple vista, pero que está ya siendo parte de la sociedad y de una rama tan importante que es la medicina, en donde se ponen en riesgo pues las vidas de muchas personas, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto le quería preguntar, ¿cuál es entonces la utilidad de los péptidos dentro del campo de la salud en general, pero también en el caso de como tratamientos que hagan un poco menos pesado la enfermedad del cáncer, ¿no? Claro, sí. Aquí, pues como todas las investigaciones, como es la ciencia, empieza por la observación. Entonces, inicialmente, pues se determinaron o se identificaron los péptidos antimicrobianos o antifúngicos. Okay. Pero de manera casual dijeron algunos investigadores, sí puede contrarrestar, ya sea matando o impidiendo que se dividan las bacterias o los hongos. Entonces, ¿qué le pasa a las células que también se dividen mucho, como las células cancerosas? Entonces empezaron a probar esos péptidos antimicrobianos inicialmente en células cancerosas. Y de manera afortunada, algunos sí tuvieron efectos sobre esas células. ¿Qué tipo de efecto? Bueno, desde la lisis, o sea, lisar es romper las membranas, hacerle agujeritos, digamos, a las células, a las membranas de las células, y estas se rompen, hasta poder regular al nivel más específico algunos procesos de la célula cancerosa, evitando que se divida o matándola definitivamente. Y aquí es importante porque les comentaba anteriormente de estos péptidos que se encuentran en la piel de los organismos o que se encuentran en algunos otros lados. Entonces, aquí es bien importante porque son péptidos naturales originalmente, pero evidentemente si los queremos utilizar para algunos tratamientos, pues cae en el área de la farmacología. Okay. Generar un fármaco, un medicamento. Entonces, en ese sentido, se sintetizan, o sea, se copia de manera química, se copia este péptido natural y bueno, ya se obtiene en una formulación química, digamos. Entonces, ahí es bastante interesante porque tenemos los péptidos naturales y lo que se llaman péptidos sintéticos. Estos sintéticos es no copiar únicamente, sino modificarlos de la naturaleza para pues permitirles que sean más efectivos, que lleguen más a la célula cancerosa con mayor eficiencia. ¿Okay? Sí. No, pues está bastante interesante y qué loco, ¿no? O sea, que se puedan extraer de manera natural para sintetizarlos y modificarlos. Claro. Y para tener un efecto, pues, que ayude, ¿no? Como un tratamiento que es tan importante para esta enfermedad del cáncer. ¿Nos podría platicar un poco más sobre cuál es este proceso de síntesis o de modificación? No sé qué aparatos se necesitan o qué hay ahí como en esta parte de la investigación que no nos cuentan. Sí, es bien interesante porque, por ejemplo, en el caso de cáncer, de manera general, se requiere de la investigación básica porque las células cancerosas, de manera muy general, cambian su polaridad o su carga.
todas estas biomoléculas que yo les platicaba, tanto proteínas como lípidos, carbohidratos, tienen cargas positivas o negativas, así como la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, las células cancerosas se vuelven parcialmente más negativas que las células sanas. Entonces, esta es una característica bien interesante, porque si nosotros queremos hacer selectivo un tratamiento, entonces pensamos, y esto es algo que sabemos, ¿no? Es el carga negativa, pues es atraída por la carga positiva, positivo y negativo. Entonces, en este sentido, si queremos que los péptidos, que son como proteínas pequeñas, digamos, lleguen a la célula cancerosa, entonces vamos a hacerlos más positivos, ¿sí? Vamos a cambiarle la carga. ¿Y cómo se le cambia la carga? Bueno, pues les comentaba en un principio, ¿no? Están formados por aminoácidos. Entonces, hay aminoácidos que ya sabemos que tienen carga positiva, de por sí, solitos, y otros que tienen carga negativa. Entonces, allí se favorece el que haya mayor cantidad de aminoácidos con carga positiva para que sean atraídos o interaccionen con la membrana de las células de cáncer y no con las sanas. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Pues bueno, por ejemplo, les comentaba, las ranas, los anfibios en general, todos los animales, pero los anfibios en particular, se ha visto que su sistema inmune, el sistema de defensa en contra de microorganismos y todo esto, es muy particular, es muy esto que se le llama inmunidad innata. Hay muchos péptidos de este tipo. Entonces, partimos de dónde se encuentra. Bueno, en las ranas, en la piel de las ranas. En el caso de, por ejemplo, algunos organismos marinos, pues se encuentran los bivalvos, por ejemplo, los ostiones, también contienen, entonces, en una parte del animal. En los, ¿dónde se encuentra? En algunos insectos o en algunos cocodrilos. Entonces, primero visualizamos quiénes pueden tener más mecanismos de defensa activos, porque por ejemplo los cocodrilos viven en pantanos o viven y se pelean, son entre ellos, o tienen heridas y nadie los cura. Entonces su sistema inmune, y ahí empieza primero la observación, deben tener algo que se curan por sí mismos, ¿no? Entonces en ese sentido se toma esa secreción, se extrae, digamos, y por algunos métodos que se llaman espectroscópicos, unos equipos así muy grandotes de rayos X y de resonancia magnética y todos esos, se separan, se ve qué contiene esa secreción. Y entonces, una vez que se identifica qué contiene esa secreción, pues se obtienen fracciones o incluso moléculas. En algunos casos se empieza por fracciones, una fracción A, B, C. Y estas fracciones se colocan en los cultivos celulares, por ejemplo, una célula cancerosa y una célula sana. Bueno, muchas células, ¿no? Un cultivo de células. Entonces se coloca la fracción A, B y C, ¿no? Un cultivo A, cultivo B, cultivo C. Y entonces en aquel cultivo en donde ha sido efectivo, ha matado a las células cancerosas o ha bajado en su proliferación, esa fracción ahora se somete a otra identificación más fina hasta llegar a una molécula. En este caso, por ejemplo, por espectro de masas, HPLC primero nos separa, luego espectro de masas, y entonces allí tenemos ahora sí una secuencia. Y ahí viene la parte interesante, porque tenemos una secuencia generalmente, o sea, son picos, ¿no? Es un difractograma, depende pero son piquitos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ver a qué corresponde, a qué grupo químico corresponde. Esto lo hacen los químicos, básicamente. ¿A qué grupo corresponde? Y va a decir, este es el aminoácido alanina, citosina, o sea, tal y cual aminoácido, y se obtiene la secuencia.
Okay. Y una vez que tenemos la secuencia, ahora estamos en el borde de lo experimental, porque ¿y ahora qué? Esa secuencia pertenece a qué, o si es codificada por el organismo, por ejemplo, por el cocodrilo, por la rana. Entonces ahí viene la parte computacional, la bioinformática. Tomamos esa secuencia de aminoácidos y buscamos si alguien ya la publicó, que se relaciona con algún organismo. Entonces, si se relaciona con el organismo que estudiamos, pues muy bueno, o sea, es bueno porque ya la localizamos una función. Pero si no, entonces, si nadie en el mundo la ha encontrado, entonces ahora viene, esa es una secuencia de aminoácidos, pero les comentaba muy al principio que la información para que se obtengan los aminoácidos está en los genes. Claro. Entonces, ahora viene otro grupo, porque esto es multidisciplinario. O sea, ya pasaron los biólogos, luego vinieron los químicos, y ahora vienen, vinieron los informáticos también. Ajá. Y ahora, pues viene el asunto de, si nadie lo ha identificado, pues vienen los biólogos moleculares otra vez. Okay. ¿A qué? A ver el genoma de ese organismo. Entonces se hace la secuenciación completa del genoma, o sea, secuenciación completa es una técnica para conocer el material genético de ese organismo. Ok, sí. Entonces, si se identifica un gen que pueda codificar para ese péptido en el organismo, entonces, así como que voilà, porque ahí está, o sea, este organismo está produciendo este péptido que tiene esta actividad. Y bueno, ya hasta ahí llegamos los grupos biomédicos en general. Uh-huh. Pero después viene el asunto de otra vez los químicos, pero ahora los químicos farmacéuticos. Okay, y ya ellos empiezan a ver cuestiones de cómo se administra, cómo se sintetiza en gran escala, si es estable o no es estable, o sea, cuestiones ya más relacionadas a una aplicación en animales, pruebas en animales, etcétera. Pero realmente el camino es bastante largo, pero quien lo ha acortado, quien ha hecho ahí un acortamiento de tiempo, son los métodos computacionales, porque justamente los bioinformáticos y posteriormente los químicos computacionales pues permiten que esto se haga más rápido. Y finalmente, nos podemos ahorrar todo esto de ir a tomar la secreción del animal y todo esto, y vamos directamente a diseñar el péptido de novo completamente, o sea, sintético completamente. Entonces, para ello, pues se tiene que tener un poco de conocimiento respecto a todo esto que hemos platicado, ¿no? Las propiedades de los péptidos, las propiedades de las células cancerosas, etcétera. Fue un poco largo, pero disculpe. No, está súper bien. La verdad es que yo creo que nunca nos imaginamos, que es lo que les comentaba desde el principio del programa, ¿no? Nunca nos imaginamos o nos cuestionamos tal vez qué hay detrás de un medicamento que tenemos, o del tratamiento de ciertas enfermedades, y a veces lo reducimos todo a que son los doctores o los médicos, ¿no? Exacto, los que hacen todo, y que ya, o sea, mágicamente a nosotros llega esa cajita de medicina. Y como nos cuenta usted, es una tarea pues multidisciplinar, en la que están pues integrados los biólogos moleculares, bioquímicos, y bueno, de todo. Y creo que también eso, supongo que la llevó a estudiar en distintos campos de la biología, ¿no? Y como decía en su semblanza, no nada más tiene a lo mejor un doctorado, sino que tiene otro en el área de la biotecnología, o de la, ¿cómo se llama? Bioinformación, ¿cómo se le llama? Bioinformática. Y yo creo que complementa muy bien todo esto que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces, pues no, muchísimas gracias por toda esta explicación. Y creo que, bueno, para ir cerrando un poco, lo que comentaba sobre los otros animales y cómo se está
haciendo esta investigación para poder aplicar pues los mecanismos de defensa celulares que ellos tienen dentro del área de la salud. Algo que también me comentaba usted en alguna plática posterior que tuvimos fue sobre los veterinarios, ¿no? Que ahora están realizando esta investigación cruzada con los veterinarios aquí en Veracruz también, y ven el caso del cocodrilo. ¿Nos podría platicar un poco más sobre esto, por favor? Claro, sí, es bastante interesante porque con los veterinarios ha habido lo de los cocodrilos. Hay una UMA, una unidad de producción de cocodrilos que se llama el Colibrí en la Antigua. Ajá. Entonces, allí, pues, lo que se quiere es conocer el comportamiento de los cocodrilos, varias cuestiones, pero en particular el genoma del cocodrilo, para conocer si en ese genoma, como les decía ahora, conociendo los genes, pues podemos saber si codifica para péptidos antimicrobianos. Entonces vamos a la par haciendo esto, el conocer el genoma del cocodrilo, pero además separar el plasma del cocodrilo. O sea, el plasma es la parte líquida de la sangre. De la sangre. Ajá, exactamente. Entonces, de la sangre del cocodrilo, separar ahí, separar a los péptidos y hacer las pruebas que les comentaba, ¿no? en las células cancerosas. Entonces, es bien interesante porque también tenemos con ellos, así muy rápido lo comento, es un problema de mastitis. Ellos pues ven a las vacas y hay problemas de infecciones en las vacas. Entonces, los antibióticos generan mucha contaminación al ambiente. Y es un problema gravísimo, muy, muy grave. Entonces, con ellos estamos trabajando también la síntesis de péptidos, pero hay sintéticos completamente, para contrarrestar, en este caso no cáncer, sino una infección, ¿sí? Okay, sí, pues muy bien, la verdad es que felicidades por todas estas investigaciones que pues tienen una aplicación muy importante en todo el medio de la salud, no nada más en el tratamiento del cáncer, sino como nos decía, ¿no? En enfermedades pues infecciosas que también nos pueden afectar a los humanos y a los animales, como vemos el caso de las vacas, los cocodrilos, las ranas, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que en conclusión podríamos decir que conocer todo esta parte del genoma, que es el material genético, el ADN de los animales y el nuestro propio, puede ser de muchísima utilidad para pues, en los avances tecnológicos en el área de la salud, ¿no? ¿Quiere comentarnos un poco más para ir cerrando sobre esto? Sí, definitivamente. Antes se estudiaba gen por gen, hace 30 años, ¿no? Okay. Y actualmente se tiene ya la infraestructura tecnológica para poder estudiar genomas completos. Antes ya mucho más rápido, ¿no? Es muy rápido, exactamente, y ahora hay lo que se llama secuenciación, por ejemplo, secuenciación del genoma, y hay de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, ¿qué significa que sea de tercera generación? Que se puede obtener todo el genoma completo, o sea, de una sola vez, digamos, es como escribir, sentarse a escribir algo y escribirlo completo, o sea, no levantarse hasta aquí, porque antes era escribir capítulo por capítulo, o sea, ir buscando genes. Entonces, esto se le llama genómica, y pero no se quedó ahí, se llegó a la proteómica, ahora conocer todas las proteínas que se encuentran en un momento determinado, a la transcriptómica, a la metabolómica, etcétera. Entonces, wow. esta parte, o sea, actualmente tenemos la fortuna, he tenido la fortuna y todos la tenemos, de estar tecnológicamente en un momento en el cual podemos conocer nuestros genomas, y esto nos permite conocer mucha de nuestra historia, no solamente de utilidad para la medicina, sino también de utilidad para conocer la evolución de todos los seres vivos, ¿no? Y hacia dónde nos dirigimos, incluso hacer modelos, como comentaban ahí en la cápsula anterior, modelos matemáticos para que
permitan predecir con base en el genoma hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Es fundamental, es muy bonito, muy sí. Interesante, ¿no? Sí, totalmente interesante. Creo que ya estoy muy emocionada con este programa. De verdad que he aprendido muchísimo de todos ustedes que han sido nuestros invitados. Creo que yo soy aquí la más beneficiada porque siempre aprendo cosas nuevas y bueno, todos los que vemos el programa, por eso siempre les hago tanto hincapié en compartir el programa, porque a lo mejor puede haber alguien por ahí que eso lo esté pasando en su red social, pero que pueda comprender a lo mejor algo nuevo y que se está haciendo aquí en Veracruz, en los laboratorios, ¿no? Que a veces pensamos que no, que este tipo de investigaciones se hacen en Europa, en países de primer mundo, ¿no? Y no, realmente es que hay muchísimos investigadores como usted que pues están haciendo su lucha también para crear este tipo de tecnologías y de investigaciones aquí mismo en Veracruz, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues le agradezco otra vez muchísimo, una por sus investigaciones tan interesantes y otra por aceptar nuestra invitación al programa. Ojalá que no sea la última vez, que podamos tener a lo mejor con otro tema que nos cuente sobre otra rama de todo esto lo que están estudiando. Y pues muchísimas gracias. Aquí tiene su programa de confianza, ya sabe. Gracias, un gusto. Que tenga bonito día, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, pues esa fue nuestra sección de entrevista. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen preguntas, nos pueden mandar un mensajito en nuestras redes sociales. Y a continuación nos vamos con nuestra sección de historias de telón. Esta vez es a cargo del estudiante Abel Ignacio Ruiz Martínez. Él es estudiante de sexto semestre de la licenciatura de teatro de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Entonces, vamos con él. Telón se complace en presentar Un día en el zoológico. Mira, mamá, ahí están los cocodrilos. ¿Vamos a verlos? Sí, vamos, Rafa. ¡Guau! ¡Qué bonitos! Oye, ¿crees que sean muy peligrosos? Seguramente los que viven aquí en el zoológico están acostumbrados a tratar con las personas para que así los puedan alimentar o curar por si llegan a tener alguna enfermedad. Seguro sí, ma. Cuando yo sea grande, quiero ser veterinario para curar a los animales, así como tú, que trabajas en la creación de tratamientos para curar a las personas. Hola, escuché su conversación de lejos. Yo soy Antonio y soy el veterinario del zoológico. Y aunque es cierto que hacemos lo posible por atender a todos los animales que presentan heridas o enfermedades, los cocodrilos son una de las especies que más trabajo nos cuesta manejar debido a su comportamiento que es muy territorial. Entonces, si les pasa algo, ¿no los pueden curar? Claro que sí, tenemos algunas estrategias que nos han permitido observar que los cocodrilos tienen sistemas inmunes altamente resistentes, ya que cuentan con moléculas protectoras que circulan en su sangre. ¿Y sabe cómo se llaman esas moléculas que los protegen? Claro, se llaman péptidos antimicrobianos. Pénticos antimicro. Oye, mamá, ¿eso no es lo mismo que tú estudias en los humanos? Péptidos antimicrobianos, Rafa. Y sí, los péptidos antimicrobianos son moléculas de defensa de diversos seres vivos, no solo de los humanos. Suele encontrarse en las células de la piel o en las mucosas para protegernos de bacterias, virus y hongos. Así es,
¿Y en verdad usted investiga sobre los péptidos? Sí, yo soy bióloga molecular y trabajo en el desarrollo de algunos péptidos artificiales con los que creamos tratamientos para el cáncer y algunas enfermedades infecciosas. De hecho, ¿qué le parecería si platicamos de una colaboración para investigar si se pueden extraer estas moléculas de defensas de los cocodrilos y aplicarlas en un posible tratamiento en enfermedades humanas? Claro, yo estaría encantado. Seguro descubriremos cosas interesantes. De acuerdo. ¿Ves, mamá? Te dije que era buena idea venir al zoológico. ¡Qué padre! Bueno, ¿por qué no pasamos a mi oficina y me da sus datos? Está bien. ¡Guau! Ahora sí van a curar muchas enfermedades. Espérame, mamá. Muchísimas gracias, Abel. Como siempre, es un placer disfrutar de sus cápsulas. Y bueno, a continuación pasaremos con nuestra última sección de Te cuento mi ciencia. Esta vez es turno de José Eduardo Morales Gutiérrez. Él es estudiante de licenciatura en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Recuerden que esta sección de divulgación de la ciencia, en esta sección los estudiantes nos cuentan sobre su tema de investigación o su tema de tesis en tan solo 1 minuto. Así que vamos a ver qué sorpresa nos preparó. Hola, soy Eduardo Morales, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Este es mi proyecto de biocafé, el cual consiste en la producción de planta en la etapa de vivero con hongos micorrízicos arbusculares, los cuales forman una relación simbiótica entre las plantas y los ayudan a una mejor absorción de nutrientes, un mejor desarrollo del sistema radicular, tolerancia a la sequía, al estrés y presencia de algunos nematodos. Esta planta es sustentable porque la bolsa la estamos reciclando, el sustrato que tiene pues es elaborado con una composta de pajilla podrida, hojarasca, gallinaza y ceniza. Si la planta la producimos bien en la etapa de vivero, pues nos garantiza el éxito en campo. Y al estar inoculada se disminuye el uso de fertilizante, representando un ahorro para el productor. Y bueno, esta no tiene aplicaciones de fungicidas ni nada por el estilo, es una planta muy saludable, ustedes la pueden ver y está de buen tamaño. Y bueno, este es mi proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Eduardo y felicidades por su investigación. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por visualizarnos y les recordamos que pueden compartir el programa en sus perfiles para que esta información llegue a muchísimas más personas. Además, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te cuento mi ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto sobre tu trabajo de investigación. Las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que te invitamos a seguir. El autor o autora de la cápsula que se comparta el mayor número de veces será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de la Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad además de ser invitado especial en este programa para platicar sobre su tema de investigación. Así que, pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han visualizado. Yo soy Alexa Mendoza, me dio mucho gusto compartir un rato con ustedes en esta tarde de sábado y nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? Hasta luego, bonita tarde.